Bueno, buenas noches a todas. Qué alegría que estén el día de hoy aquí. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema respecto a los deseos sexuales y vamos a estar pues hablando diferentes puntos sobre la sexualidad y la pureza sexual. El día de hoy vamos a compartirles Dianita y mi persona y pues continuamos con el estudio que hasta ahora hemos visto de Enfrentando a los Gigantes de nuestra mente. Esperamos que esto sea de mucha bendición para todas, tanto las que están aquí como las que próximamente lo van a escuchar o a ver. Bueno, para comenzar, pues el tema de los deseos sexuales, me gustaría que fuéramos un momento a Génesis, Génesis capítulo 1, pues es un pasaje que ya hemos en otras ocasiones abordado, pero quería pues que lo recordáramos porque el tema de la sexualidad es algo que está desde los inicios de la creación y pues como sabemos fue creado por Dios. Y es lo primero con lo que quisiéramos comenzar y, y establecer, por decirlo de alguna forma. Entonces, Génesis capítulo 1 versículo 20, 27, perdón, 28. Entonces nos dice. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que fue un mandato del Señor desde el inicio de la creación para el hombre y para la mujer. Bueno, este mandato lo dice posterior a mencionar que los creó, bueno, nos creó a su imagen y semejanza. Eh, pero el enfoque que quería tener en esta parte es el hecho de que la procreación, la reproducción, fue un mandato del Señor desde el inicio de la creación y por ende, pues es claro de que estaba en los propósitos de Dios para el hombre y para la mujer. Eh, y obviamente sabemos que esto hace referencia al sexo. Entonces podemos decir que el sexo es creación de Dios y que fue creado con un propósito para el hombre y para la mujer. En este caso, el procrear, el reproducir, pero también la satisfacción de ambos. Entonces ahora leamos en Génesis capítulo 2, el versículo 24 y 25. Génesis 2 24 al 25 dice. Dijo, perdón, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eh, entonces, aquí vemos, bueno, primero la primera unión, el primer matrimonio, que pues fue en la relación entre Adán y Eva y fue hecho por Dios. Es lo primero. Y lo segundo es que el Señor aclara aquí qué es lo que sucede con la sexualidad del hombre y de la mujer. Y es una unión. Entonces, podemos decir que el sexo implica una unión y que claramente está dentro del marco y del vínculo del matrimonio. Cuando está fuera de este, sabemos que es pecado ante Dios. Entonces vemos que aquí el Señor primero los une. Sabemos que haciendo referencia al matrimonio, al vínculo del matrimonio, y luego de esto es que dice que ellos se unen y son una sola carne. Y pues me llamaba la atención esta expresión porque esto nos quiere decir que la sexualidad implica una unión que va más allá del hecho mismo de una unión física, sino que implica una unión emocional, espiritual y mucho más. Por ende, es importante que se haga dentro de los parámetros establecidos por Dios, que en este caso es el matrimonio. Entonces, pues lo que queríamos aclarar era en cuanto a este contexto de la sexualidad. Por ende, decimos que los deseos sexuales no son en sí pecaminosos, sino que estos también fueron dados por Dios para los seres humanos para que se pudiera efectuar la relación sexual entre el hombre y la mujer. Entonces, en sí mismos, los deseos sexuales no son pecado. Y
pues sabemos que estos tienen lugar en nuestra carne. Entonces, para esto vamos un momento a Gálatas 5. Pues yo ahí mencioné el 16 al 17 y el 24, pero más adelante Dianita nos va a estar ampliando sobre este pasaje. Pero lo que quería, pues, como mencionar, eh, era este punto de que los deseos sexuales, o bueno, los deseos en general, tienen lugares en nuestra carne. Entonces dice Gálatas 5. Em, no sé si alguna me podría colaborar leyendo. Gálatas 5, el versículo 17, por favor. Gálatas 5 versículo 7. 17. Ah, perdón. Dale, dale. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Listo. Gracias, Eileen. Entonces, bueno, eh, como decíamos, entonces los deseos sexuales fueron puestos por Dios en este aspecto o en esta área de la sexualidad en los seres humanos. Por ende, pues es claro que todos los seres humanos los experimentan en hasta cierto momento de su vida. Y aquí, pues en esta parte nos está hablando de que son, o bueno, están latentes, es en el área de nuestra carne. Entonces no es algo que está en nuestro espíritu, que tampoco está en nuestra alma en sí mismo, sino que tienen lugar en nuestra carne. Y por ende, siempre estos van a incitarnos a cumplir o a obtener lo que nosotros queremos. Entonces, Pablo, pues a través del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y estos se oponen entre sí, hablando de la carne y el espíritu, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, la carne siempre va a desear que pues nosotros tengamos la satisfacción en cuanto a lo que nosotros queremos, o sea, es decir, darle lugar a nuestros deseos, que es más o menos la idea de esto. Y por ende, en muchas ocasiones, pues en esta área de la carne es donde surge el conflicto, porque como aquí dice, nuestro espíritu, el Espíritu Santo que tenemos en nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, nos eh, insta a mantenernos en pureza, a mantenernos santas ante Dios, pero muchas veces nuestra carne quiere darle lugar a estos deseos fuera del marco del matrimonio y fuera de todo lo santo y lo puro que hay en Dios. Porque sabemos que realmente pueden ser, sí podemos darles lugar y sí pueden ser satisfechos, pero solamente cuando estamos en el parámetro que Dios estableció. Entonces, es llamativo pues que, bueno, voy a leer el 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eh, es llamativo que esto es un mandato. Y también pues lo que leía Eileen, la idea es no hacer lo que nuestra carne desea. Por ende, la mejor forma de no pecar y no darle lugar erróneamente a estos deseos sexuales es pues dándole lugar al espíritu, alimentando nuestro espíritu y fortaleciéndonos espiritualmente para que pues mientras no estemos en este marco del matrimonio, en este vínculo, podamos mantenernos en santidad y en pureza. Eh, y pues la forma es no satisfacerlos, sino por el contrario, huir de ellos. ¿Alguien me podría colaborar leyendo Primera de Pedro 1:14, por favor? Primera de Pedro 1:14. Sí, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tengáis estando en vuestra ignorancia. listo. Gracias, Brigitte. Em, pues como ya hemos dicho, los deseos sexuales están en todas las personas, porque fue algo puesto por Dios. Sin embargo, y bueno, por ende, perdón, no son en sí mismos pecaminosos. El pecado llega a nuestra vida en esta área cuando lo satisfacemos por fuera del marco y el vínculo establecido por Dios.
Es decir, los deseos en sí no son malos, no son pecado, pero nuestra respuesta ante ellos es lo que va a determinar si pecamos o no pecamos ante Dios. Y acá, pues en Pedro, bueno, sí, en la carta de Pedro, nos está diciendo que debe haber una diferencia, ¿cierto? En nosotras como creyentes, pues luego de recibir al Señor Jesucristo, ya no vamos a andar en pos de los deseos que tenemos, sino que vamos a buscar darle lugar al Señor y vivir en santidad. Entonces, de esta forma, podemos decir que para vencerlos debemos someterlos a Cristo. Y bueno, sabemos que utilizamos este término vencer porque en ocasiones cuando ya estos deseos se convierten en un problema o toman dominio de nuestra vida, es ahí donde se convierten poco a poco en un gigante. Y esto es lo que va a causar que, que pues deshonremos al Señor, que es lo que no se debe hacer. Entonces, bueno, para aclarar, sabemos que actualmente hay muchas ideas en cuanto al tema de la sexualidad, en cuanto al tema de género, sexos, etcétera. Creo que no es algo que desconozcamos. Se habla abiertamente de ello en los colegios y en todos los contextos, pero es importante que tengamos claridad y que marquemos muy claramente eh, cuándo y cómo es que se debe desarrollar esto. Entonces, los deseos sexuales sabemos que implican una atracción, que implican deseo y pues como ya mencionamos son puestos por Dios. Esto solamente entre personas del mismo, perdón, del sexo opuesto, es decir, un hombre y una mujer. Y este es el marco correcto, el marco natural y el creado por Dios. Hemos escuchado y pues abiertamente se dicen muchas ideologías, muchos pensamientos en cuanto a esto, pero nosotras que sabemos la verdad, tenemos la claridad de que es así, de que es entre un hombre y una mujer. Y como ya mencionamos, deben ser satisfechos en el vínculo del matrimonio, que es el espacio lícito, por decirlo de alguna forma, ante Dios eh, porque fue establecido por él de esta forma. Y bueno, para mencionar algo, en la palabra, como bueno, yo mencionaba ahorita en la oración, la palabra nos habla de todo. Dios ahí pues nos deja instrucciones claras respecto a todas las áreas de nuestra vida, a todos los temas. Y obviamente el tema de la sexualidad no es la excepción. Y en la palabra en diferentes partes se nos habla al respecto, se nos dan órdenes claras, mandatos y demás. Entonces quería aclarar, pues, un punto, y es que en la palabra es claro cuando la sexualidad, los deseos sexuales y el sexo son aprobados por Dios y cuando no. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, leyendo el segundo libro de Samuel, eh, capítulo 11 versículo 4? Segundo de Samuel 11:4. Segundo de Samuel 11:4. Sí, Y envió David mensajero y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. gracias, Brendy. Creo que eso fue Brendy. Bueno, entonces cuando en la palabra se utilizan expresiones como esta, en el caso de David, que dice que durmió con ella, o expresiones donde se dice que descubrió su desnudez, se indica que la unión sexual que hubo no es aprobada ante Dios. En el caso que lee Brendy, es la historia de David y Betsabé, donde sabemos que ellos cometieron adulterio. Entonces, para tener como claridad de eso, ese tipo de expresiones están hablando del sexo, pero no es aprobado por Dios. ¿Alguien me puede leer, por favor, Génesis 4:1?
Génesis 4:1. Sí, dale, Eileen, gracias. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Gracias, Eileen. Por el contrario, cuando se utiliza la expresión conoció, se refiere a que la relación sexual y por ende, pues, la satisfacción de los deseos sexuales es en el vínculo del matrimonio. Y pues de esta forma sabemos que es algo aprobado por Dios. Esto pues a mí me pareció llamativo porque utilizan expresiones diferentes y la expresión de conoció nos está indicando pues lo que también decía Génesis capítulo 2 que la relación sexual, los deseos sexuales y la sexualidad en general implican mucho más que el acto físico como tal, porque abarca el, pues y otros aspectos. Por ende, pues se dice conoció, no es solamente como dice en el caso en el libro de Samuel, que durmió con ella o que descubrió su desnudez, sino que realmente implicó una unión. Es más o menos la idea que se da. Y por ende, pues así podemos ver que la unión sexual y la satisfacción de los deseos sexuales es algo muy importante y que implica muchísimas cosas. Por ende, debemos cuidarnos en pureza para poder tener esto en el marco del matrimonio, en este vínculo establecido por Dios, teniendo claro de que el diseño de Dios pues está para guardarnos y para que nosotras también podamos tener satisfacción, podamos tener agrado, pero solamente dentro de lo que Dios desea. Entonces, bueno, eso era más o menos lo que queríamos aclarar en cuanto a las generalidades o la introducción respecto a la sexualidad y los deseos sexuales. Adelante, Dianita. Bueno, chicas, continuando con allí, continuando con el tema de los deseos sexuales, ¿verdad? Sigamos hablando de que sabemos que ya vimos que es algo que se ve en la carne, ¿cierto? Y leímos el pasaje de Gálatas, y bueno, quiero que sigamos ahí en Pedro, vamos a seguir viendo ahí en Pedro lo que ahí dice. Gaby lo mencionó, ahí dice, desde el versículo 14, dice que antes, dice que como hijos obedientes no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea que nosotros antes de conocer a Cristo, cuando no conocíamos al Señor, nosotros andamos en los deseos y placeres de verdad de la carne de nuestra vida, y Él nos dice que no debemos conformarnos o quedarnos en eso, sino que nos dice que debemos ser santos en toda nuestra, sino que como sigue diciendo, como aquel que nos llamó es santo, nosotros así también, así mismo debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Sigue diciendo más adelante, ¿cierto? Aquí vemos que es un mandato y que Él nos llama a la santidad, y que, bueno, como ya vimos, nosotros como tal no estamos exceptos de tener este tipo de deseos, y que ya sabemos que no en sí no es algo pecaminoso, sino es la manera en que nosotros lo llevamos en lo que lo hace ser pecaminoso. Y que también es claro el pasaje de Gálatas que dice que es algo que es algo que está en la carne y que es en contra del espíritu. Sí, recordando lo que dice Gálatas, ¿verdad? ¿Qué dice desde el versículo 16? Que debemos andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque es en contra al espíritu, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice que nosotros no, o sea, nosotros no quiere decir que ahora no, antes los teníamos, y ese tipo de deseos o cualquier otro relacionado con la carne, ahorita nosotros también lo podemos tener, pero dice como hijos obedientes, nosotros no debemos conformarnos a eso, sino que también
por la fe obedecemos al Señor, ¿cierto? Y procuramos la santidad y debemos procurar cumplir con ese mandato que a que Él nos llama, a ser santos, así en toda nuestra manera de vivir. Y, y es muy importante esa frase final con que allí dice el versículo, es en toda nuestra manera de vivir. Y, o sea, este tipo de deseos, nosotros podemos pensar que en la soltería solamente se puede llegar a tener, pero no en cualquier ámbito de nuestra vida nosotros podemos llegar a tenerlos. Y, y eh, debemos tener en cuenta muy claro de que el propósito por el cual el Señor lo creó, ¿cierto? Y, y que en todo esto entra la santidad del Señor. Y es uno de sus propósitos, como ya vimos con Gaby en Génesis, el propósito en la creación, de la reproducción y de las personas. Y bueno, esto es lo que nos queríamos recalcar aquí en estos versículos. Continúa, Gaby. Bueno, entonces continuamos con el cuidado de los pensamientos. Como sabemos, pues la parte de los pensamientos es algo que ya hemos visto muchas veces y que en muchos temas se ha abordado, pero en este caso de los deseos sexuales no es la excepción. Realmente también los pensamientos tienen gran influencia en si pecamos o no ante Dios. ¿Alguien me podría por favor colaborar leyendo Mateo 5:28? Gaby, yo lo tengo. Dale, Lore. Dice así, Mateo 5:28 en esta versión dice, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Gracias, Lore. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y les está diciendo que en la ley, pues se les enseñó que el cometer adulterio era el acto mismo, pero Él les dice ahora que con mirar a una mujer y codiciarla en su corazón ya han pecado. Y bueno, pensaba como en este pasaje, obviamente aquí está hablando del adulterio y pues ya como más directamente, pero creo que la parte de los deseos sexuales también tiene gran relación con esto, porque finalmente es en estos deseos que parte el hecho de si finalmente pecamos o si realmente nos mantenemos en santidad, como nos decía Dianita. Entonces, no es necesario llegar directamente al acto mismo, al acto físico, eh, para pecar, porque realmente en nuestra mente, que bueno, aquí usa la expresión corazón, pero pues como ya hemos visto, hace referencia a la mente, en nuestra mente ya pudimos haber pecado. Entonces, no es solamente los actos o lo que estamos haciendo, sino que nuestra mente también puede llevarnos a pecar ante Dios. Y por eso es importante pues guardarlas. Eh, y bueno, esto nos muestra que nuestros pensamientos y toda la batalla que mentalmente podemos llegar a tener también pueden dar lugar a los deseos sexuales y finalmente llevarnos a pecar. Eh, y bueno, por eso decía, es importante cuidarlos. Y bueno, más adelante, Lore, no sé si puedes leerme por favor el versículo 29. Claro que sí, Gaby, dice el 29, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Gracias, Lore. Entonces vemos que la forma que el Señor Jesús nos está diciendo que podemos evitar pecar en este aspecto es eliminando, ¿cierto? Eliminando estos pensamientos que van contrarios, obviamente,
a lo que Dios desea. Y bueno, como decía, aquí habla del acto mismo del adulterio. Sin embargo, es aplicable mucho a esta parte de los deseos. Como dijimos, todos los seres humanos los experimentamos. Em, Sin embargo, la decisión que nosotros tomamos frente a ellos es lo que va a definir si pecamos o no. Y si tomamos la decisión de no darles lugar, es decir, de eliminarlos en esta etapa de nuestra vida en la que todas estamos solteras, pues aquí no hay casadas ahora mismo. em, por ende, no estamos en el vínculo que tienen lugar estos deseos. De esta forma, pues vamos a mantenernos en santidad. Vamos a leer Primera de Juan 2:16 al 17. Primera carta de Juan 2:16 al 17. Porque pensaba en que no es solamente el hecho de no darle lugar a estos pensamientos o a todo esto que en nuestra mente sucede, sino también es el no alimentarlos con contenido que pues haga que estos deseos crezcan, ¿cierto? Entonces dice Primera de Juan 2:16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como mencionábamos al principio, podemos encontrar a nuestro alrededor muchísimo contenido sexualizado. Y realmente el tema del sexo, del género, de todos estos temas, ahora mismo está con muchísima fuerza. Entonces, el mundo nos está mostrando muchísimo contenido sexualizado, no necesariamente de forma directa, pero de diferentes formas están tratando de introducirle, incluso desde los niños, esto. Entonces, es importante ver que el mundo y la sociedad nos está tratando de mostrar una supuesta realidad de lo que la sexualidad es, pero realmente sabemos que la verdad es en la palabra de Dios, porque Dios fue el que lo creó y solamente Él es el que puede decirnos qué es lo real, qué es lo correcto y qué es lo mejor para nosotros, ¿cierto? En cuanto a este tema. Entonces, pues como que pensaba también en esto, que hay muchísimo contenido al respecto, pero es nuestra decisión si nos alimentamos, si alimentamos este tipo de pensamientos por medio de lo que pues, nos dice acá, ¿cierto? Lo que vemos, em, lo que satisface nuestra carne de distintas formas. eh, Porque pues sabemos que está disponible para todos, pero realmente es decisión propia y nosotras como creyentes debemos mantenernos en santidad. Entonces, debemos buscar hacer la voluntad de Dios, como aquí dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y también es aplicable en este tema. Debemos buscar hacer la voluntad de Dios en esta área de nuestra vida y pues para nosotras que ahora mismo estamos solteras, la voluntad de Dios es que nos guardemos y que esperemos. Entonces, eso también incluye nuestros pensamientos, nuestra mente y obviamente pues nuestra parte física y todas las áreas de nuestra vida. Entonces era como lo que queríamos aclarar en esta parte de los pensamientos. Adelante, Dianita. Bueno, ahora continuamos hablando de la pureza sexual. Entonces, nosotros pensamos, pues primero que todo, pues si nosotras como jovencitas queremos rendir esos deseos al Señor, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Nuestra vida en sí debe estar totalmente rendida al Señor. Y también es necesario crecer en el entendimiento de la santidad de Dios. Y para eso quiero que vayamos a primero Tesalonicenses capítulo 4, del 3 al 8. Y vamos a leer unos versículos. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces ahí nos dice que cuál es la voluntad de Dios, que nosotros seamos santificados. Y, y la parte, y la otra parte dice que se refiere a que nosotros debemos abstenernos de cualquier, de toda inmoralidad sexual. A eso se refiere. Debemos abstenernos de eso. Y, y debemos ser santificados porque el Señor prometió hacerlo, ¿cierto? Una vez nosotros rendimos nuestra vida al Señor,
el Señor nos santifica. Sigue diciendo que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, nosotros debemos cerrar las puertas al pecado, ¿cierto? A todo lo que es inmoral. A eso se refiere en estos versículos, lo que nos quiere decir el Señor. Eh, ¿Alguien por favor me colabora con 2 Timoteo 1:7? Yo lo tengo. Adelante. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas gracias. Entonces, aquí quiero resaltar la parte del dominio propio. El Señor nos ha dado la capacidad para decir no al pecado. ¿Cierto? Una vez nosotros tenemos una vida en Cristo, el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo, ¿verdad? El fruto del dominio propio. Entonces, es algo que debemos practicar y ejercer cuando en toda nuestra vida, específicamente en estos deseos, nosotros de esta manera, a través del dominio propio, nosotros podemos procurar la santidad. Chicas, y también pensábamos que cuando nosotros contemplamos, cuando nosotros entendemos que nuestro Dios es un Dios santo, ¿verdad? Nosotros como en respuesta a eso, o se puede decir como resultado, al entender y contemplar lo que nuestro Dios es santo, nosotros vamos a procurar una vida en santidad, ¿cierto? Nosotros vamos a ir alejándonos de todas esas cosas que a Dios no le agrada. Y no solamente actos inmorales, sino también, como vimos en nuestros pensamientos, podemos también pecar contra el Señor y aún contra nuestro prójimo. Y, y bueno, eso es lo que queríamos resaltar aquí. En Romanos 12, 1 al 2, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Romanos 12, 1 y 2. Sí. Bueno, solamente el 1, inicialmente, por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias. Entonces aquí menciona una palabra que son las misericordias del Señor. Entonces, en vista de todas esas misericordias que recibimos en Cristo, nosotros, en respuesta a eso, nosotros, aquí dice, ¿qué debemos hacer? Dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, es lo que nosotros hacemos como resultado de todos esos beneficios, misericordias que hemos recibido del Señor, ¿verdad? Al entregar nuestra vida, nosotros, como respuesta lógica a eso, o consecuencia, nosotros nos dice que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y eso implica muchas cosas, ¿cierto? En nuestra mente, en nuestro cuerpo, deben ser guiados y controlados totalmente por el Señor. Esta frase nos gustó mucho y quisimos ponerla al final como para que reflexionemos. Y dice, exponiéndote a la tentación, debilitarás tu dominio propio. Sí, entonces nosotros podemos pensar de qué manera nosotros
podemos exponernos. Pensemos de pronto en esos contenidos que hoy el mundo presenta, en que hoy incluso toda la música, películas, series están, cierto, guiadas, cierto, ¿a qué? Al sexo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros o por nuestra vista eh, llega este contenido indebido? ¿Qué hacemos cuando podemos estar en esa situación? Entonces, si nosotros nos exponemos más o nos acercamos más a ese tipo de inmoralidades, que, pecados, que hoy día sabemos que el mundo está en un desenfreno, ¿verdad? En todo este tema, nosotros vamos a debilitar, ¿no?, el dominio propio que el Señor nos ha dado. Aún teniendo la capacidad de decir no, el Señor, nosotros nos podemos estar exponiendo. Aún recordemos que se me vino a la mente el versículo que cuando nosotros, eh, dice sobre las malas conversaciones, dice que corrompen las buenas costumbres. Entonces podemos pensar que muchas cosas no pueden afectarnos, pero en realidad sí pueden afectarnos en cierta forma, principalmente en nuestra mente, y debemos cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos y guardarlos para el Señor. Gaby, ¿puedes agregar, o alguien puede agregar algo más? Sí, pues pensábamos también en el hecho de la tentación, que es algo que va a estar latente en nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Em, el enemigo, el diablo, siempre va a querer que nosotras caigamos de diferentes formas y dependiendo la debilidad que cada una de nosotras tengamos, va a apuntar más a ello para que caigamos más fácilmente. Y probablemente alguna de nosotras esté luchando con esta área, ¿cierto? Así como podemos estar luchando con otras áreas de nuestra vida. Eh, Realmente el asunto está en qué vamos a hacer nosotras frente a esas tentaciones, porque sí las tenemos ahí, pero es nuestra decisión si le damos lugar o no le damos lugar. Y como decía Dianita, el exponernos a contenidos, conversaciones también, eh, y muchas cosas más, que pues representen una tentación para nosotros, va a hacer que de alguna forma caigamos. Entonces es importante esa parte, el hecho de evitar y de huir ante este tipo de tentaciones, porque finalmente em, eso es lo que va a ayudarnos a mantenernos en santidad. No sabemos ninguna de nosotras las luchas que cada una tiene, ¿cierto? Pero en todas ellas el Señor está ayudándonos para que las soportemos, para que venzamos ante este tipo de cosas. Y muchas veces el enemigo, incluso nuestra propia carne y nuestros pensamientos nos van a decir dos mentiras en las que yo pensaba. Y primero, que no somos capaces de vencer este tipo de deseos. Y segundo, que es muy difícil huir. Y realmente, como hemos visto, en nuestro espíritu, el Espíritu Santo que el Señor dejó en nosotros, está el dominio propio y está el poder. El hecho de tener muchísima más conciencia de que nosotras somos capaces, porque ya Dios, por medio del Espíritu Santo, nos ha dejado el poder para cumplir y para vencer, nos va a ayudar a vencer. Es decir, si yo estoy pensando todo el tiempo en que yo tengo dominio propio, en que yo tengo la capacidad para vencer estos deseos, si estoy luchando con esto, me va a ayudar a que finalmente pueda obtener la victoria. Y lo otro es que estas tentaciones son demasiado difíciles como para vencerlas. Y es cierto que para muchas pueden ser gigantes fuertes a los cuales enfrentarse, pero aún en medio de todo esto, el Señor siempre nos va a dar una salida, como dice en su palabra. Entonces es importante el hecho de tener la claridad de que siempre va a haber una salida, de que no es que hayan imposibles en este tipo de batallas. Entonces, tener ese tipo, estos dos pensamientos nos van a ayudar a vencer ante estas tentaciones, ante estos gigantes que se puedan levantar en el aspecto de la sexualidad. Y pues lo último en lo que quería que pensáramos es en la santidad de Dios. Como decía Dianita,
el hecho de ser muy conscientes y de tener siempre en nuestra mente que Dios es santo y que nosotras como sus hijas, por ende, debemos ser santas para tener una relación con Él y para poder acercarnos a Él, también nos va a animar en nuestro corazón a poder mantenernos santas. Porque si pensamos, Dios es santo, yo no puedo pues dejar a un lado mi pureza y pecar contra Él, eso va a animar mi corazón a que yo pueda mantenerme firme en Él. Entonces, bueno, esa era eh, lo que queríamos pensar el día de hoy y animarnos unas a otras a, bueno, dejar a un lado de pronto no sé, no se habla de pronto mucho de este tipo de temas, pero realmente la palabra es muy clara al respecto y es importante que podamos hablarlo. Entonces, esperamos que haya sido mucha bendición y que pues puedan volver a verlo si desean en la grabación, que el Señor sea hablando siempre a nuestros corazones.